Cada época, cada periodo histórico tiene sus amenazas, sus fantasmas y sus monstruos. Cada sociedad en su tiempo trató de lidiar con aquello que lo aterrorizaba. Sin embargo, hay un puñado de miedos que acompañan a la humanidad desde su nacimiento hasta hoy. Por ejemplo, el miedo a la muerte. Los hombres y mujeres de todos los tiempos recurrieron al arte y a la palabra para manejar sus propios miedos, para sacarlos de adentro e intentar superarlos, hablándolos, dibujándolos, bailándolos, en fin, usamos el arte para ofrecerle resistencia a nuestros miedos. El arte pone a nuestros miedos en una pantalla de cine o en el lienzo de una pintura, en las páginas de un cuento o una novela, en una coreografía, en el teatro o en la música. En esta unidad hablaremos sobre cómo cada época asumió sus miedos y los transformó en literatura o en cine. Para este viaje por el miedo y el terror, partiremos de un período de las artes que se denominó el período romántico, o directamente el romanticismo. Ustedes verán el romanticismo en primero medio, pero ahora hagamos un spoiler, anticipemos algo. Veamos esto. A finales del siglo XVIII aparece un tipo de novela que tendrá su máxima representación en el siglo XIX, la novela o narrativa gótica. Sus características son paisajes sombríos, bosques tenebrosos, ruinas medievales y castillos con sus respectivos sótanos, criptas y pasadizos, bien poblados de fantasmas. Ruidos nocturnos, cadenas, esqueletos y demonios. Personajes fascinantes, extraños e insólitos, grandes peligros y a menudo muchachas en apuros. Es decir, la novela de terror. Si a esto le unimos la ciencia, no es de extrañar que en este siglo aparezcan los monstruos más famosos de la literatura. Pero si intentamos conocerlos mejor, a lo mejor no nos dan tanto miedo, porque todos fueron creados por la mente y la imaginación de grandes escritores preocupados por la ciencia y los misterios de países y culturas desconocidas. El 10 de abril de 1815, el volcán Tambora, situado en Indonesia, entró en erupción de una forma explosiva sin precedentes. Ingentes cantidades de ceniza fueron lanzadas a la atmósfera. En el verano del año siguiente, Lord Byron, un gran escritor y poeta inglés, invitó a su casa en Suiza a un grupo de amigos. Estos eran su médico personal, John Polidori, Mary Shelley y su marido Percy Shelley. Los había invitado para pasar el verano, aunque el tiempo era todo menos veraniego. Esta casa se llamaba Villa Diodati. La erupción del Tambora había hecho que la capa de cenizas cubriera la luz del sol y las temperaturas eran anormalmente frías, un pequeño invierno en pleno verano. Esto hacía que el grupo pasara la mayoría del tiempo encerrado en la mansión. Y un día, después de leer una antología alemana de historias de fantasmas, Byron retó a Shelley y a su médico personal, John Polidori, a componer cada uno una historia de terror. De los cuatro, solo Polidori completó la historia, El vampiro, que fue la primera novela en la que aparece este personaje mítico. Pero Mary concibió una idea. Esa idea fue el germen de la que es considerada la primera historia moderna de ciencia ficción y una excelente novela de terror gótico, Frankenstein o el moderno Prometeo. Y aquí tenemos a nuestros dos primeros monstruos míticos. Frankenstein o el moderno Prometeo, o simplemente Frankenstein, es una obra literaria de la escritora inglesa Mary Shelley, publicada el 11 de marzo de 1818. Pero se publicó anónimamente, para ocultar que había una mujer tras su autoría. En aquella época, muchas escritoras publicaban bajo seudónimo para que tomaran en serio sus obras. Trata sobre un médico llamado Frankenstein. Sí, porque Frankenstein era el médico, no el monstruo. El monstruo no tiene nombre. Frankenstein crea una criatura a base de partes de gente muerta y le infunde vida con la electricidad. Pero el pobre monstruo es abandonado por su creador y como no tiene un pelo de tonto,
aprende observando, oculto porque su aspecto causa terror a la gente. Mary Shelley seguía de cerca los experimentos con la electricidad que había hecho el científico Galvani y además acababa de perder un hijo. Su libro muestra su preocupación por la ciencia y su importancia y por qué los científicos no deben jugar a ser Dios. El vampiro, de John Polidori, fue publicada en 1819. Es el primer vampiro romántico y seductor de la literatura y, como hemos dicho, creado también en Villa Diodati. Polidori se basó en algunos relatos de la cultura popular que había escuchado en los Cárpatos. La obra traza el retrato de un vampiro aristócrata, frío, distinguido, imagen que todos tenemos en la cabeza de lo que debe de ser un vampiro. Pero, cuidado, no tenía colmillos y murió de un disparo. Eso normalmente no le pasa a los vampiros. Bueno, pues que sepáis que el primer vampiro de la historia no tenía colmillos. El romanticismo se interesa especialmente por el fenómeno del doble, como materialización del lado oscuro y misterioso del ser humano. Es algo así como que dentro de cada uno viven dos personas, una buena y una mala. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una novela escrita por Robert Louis Stevenson, autor también de La Isla del Tesoro, entre otras grandes novelas, y publicada por primera vez en inglés en 1886. Trata acerca de un abogado, Gabriel John Utterson, que investiga la extraña relación entre su viejo amigo el Dr. Henry Jekyll y el misántropo y malvado Edward Hyde. El Dr. Jekyll es un responsable médico que cuando termina su jornada le gusta salir a divertirse. Esto le crea un problema de conciencia y decide crear un elixir que separe las dos personalidades que habitan en él, el responsable doctor y, digámoslo así, el juerguista. Ambientada en un Londres brumoso y levemente fantasmal, la trama del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde surgió de una pesadilla de Stevenson que llevaba semanas meditando sobre la dualidad de la naturaleza humana. Pero vamos con otro de nuestros monstruos, la momia. En el siglo XIX existía una pasión por lo exótico y lo lejano, por lo oriental. Se veía en todo, hasta en los muebles de las casas, en la decoración, en los cuadros. Les encantaba todo lo que era exótico. Se expandió por toda Europa una especie de egiptomanía. Les encantaba Egipto. Y aunque no os lo creáis, la gente rica tomó la extraña costumbre de comprar momias egipcias para tenerlas en el salón o incluso desvendarlas en las fiestas. Como hombre de su siglo, sí, al autor de Sherlock Holmes le encantaba la arqueología y los misterios ocultos en el pasado egipcio. Y creó un relato de terror sobre una momia. Lote número 249 es un cuento de terror gótico de Arthur Conan Doyle publicado por primera vez en una revista, como muchos de estos cuentos, en la revista Harper. 3 jóvenes estudiantes, Smith, Bellingham y Lee, son los inquilinos de una pensión para estudiantes. El pobre Smith a menudo sentía, inmerso en el silencio de su estudio, como en el piso de abajo su vecino Bellingham, apasionado de Egipto, que tenía su apartamento lleno de antigüedades e incluso un sarcófago, parecía que estuviera hablando solo. Preocupado, bajó a ver a su compañero y se encontró el sarcófago egipcio abierto y completamente vacío. Fue corriendo para avisar a Lee, pero cuando regresó, la momia ya estaba otra vez en el sarcófago. ¡Tachán! Y no contamos más, para si alguna vez os la queréis leer. Drácula. Drácula es una novela publicada en 1897 por el irlandés Bram Stoker, quien ha convertido a su protagonista en el vampiro más famoso. Se dice que el escritor se basó en las conversaciones que mantuvo con un erudito húngaro llamado Arminius Vanbery, quien le habló de Vlad III, conocido como Vlad Draculea o Vlad Tepes, un príncipe de Transilvania que era malísimo. La novela, escrita de manera epistolar, esto significa en forma de cartas, presenta otros temas como el papel de la mujer en la época victoriana, la inmigración, el colonialismo o el folclore. Como hemos visto, Bram Stoker no inventó la leyenda vampírica, pero la influencia de la novela ha logrado llegar al cine, al teatro, a la televisión. Vamos, que a Drácula le conocemos todos, ¿no? El hombre invisible es una novela de ciencia ficción escrita por H.G. Wells.
La obra fue originariamente publicada en entregas, otra vez en una revista, Pearson's Magazine, en 1897, y como novela el mismo año. Un científico llamado Griffin investiga la posibilidad de crear la invisibilidad. Griffin logra llevar a cabo este proceso consigo mismo, pero luego no puede volver a ser visible. Hombre, eso la verdad es que no mola tanto, ¿verdad? Ser invisible a veces no está mal. Yo creo que podría estar bien, pero eso de no poder volver a ser visible nunca... Bueno, en fin. Bueno, como habréis visto, hay muchos más monstruos, ¿eh? También tenemos al hombre lobo, a Dorian Gray o la isla del Dr. Moreau, pero si eso lo vamos a dejar aquí. Si no, este vídeo sería demasiado largo, así que si eso lo dejamos pues para el año que viene. ¿Qué os parece? Bueno, chicos, ¿a que luego los monstruos no han dado tanto miedo? Porque en realidad hay que pensar que los monstruos son obra de la imaginación de grandes escritores, sobre todo del siglo XIX. Ahora saben que en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, a partir de 1800-850, el siglo de nuestra independencia, surgen en el mundo grandes obras literarias de terror. Hablamos de los cuentos de Edgar Allan Poe en Estados Unidos, que los van a leer, el Frankenstein de la inglesa Mary Shelley, o el Drácula del irlandés Bram Stoker, las fábulas de Samaniego también en España. Eso estaba pasando en la literatura. ¿Y dónde entra el cine? El cine surge a finales del siglo XIX como un espectáculo popular en 1896, con los hermanos Lumière, que proyectaron los 50 segundos que hicieron historia. Y aquí están, véanlos. En esa oportunidad, esas primeras imágenes provocaron en el espectador terror, el miedo de ser atropellados por ese tren que se proyectaba en la pantalla. La gente se lanzó de sus asientos para evitar ser atropellados. El cine se inaugura como un vehículo para producir miedo. Durante esa primera década del cine se produjeron muchas películas cuyo contenido argumental y el tipo de personajes entrarían dentro de lo que posteriormente se llamará el cine de terror. Veamos una escena de La Mansión del Diablo, de 1897. Fíjense que este cine era mudo y aún se parecía al teatro. Los decorados eran lienzos pintados, los gestos exagerados para que se entendiera bien lo que pasaba porque no tenían sonido, no podían escucharse los diálogos. Les propongo ahora que veamos también una película del cine inicial, El Diablo en el Convento, de Georges Millet, de 1899. El film narra el siguiente argumento: un diablo hace su aparición en un lugar y se transforma en un cura. Durante el oficio de la misa, el cura diablo asusta a unas monjas que acuden a rezar y que huyen despavoridas. Al quedarse solo, se transforma por métodos mágicos, se transforman los elementos arquitectónicos en símbolos satánicos. Poco después, hacen su aparición un grupo de curas y monaguillos que invocan a San Miguel, el santo hace su aparición, vence al diablo y la paz vuelve a reinar en el convento. Observen que la fórmula narrativa del primer cine de terror es la misma. Un ser sobrenatural,
en este caso del inframundo, porque es un diablo, irrumpe el mundo ordinario, lo desestabiliza, lo amenaza, lo transforma hasta que, en este caso no es un caballero como en la mansión del diablo que vimos recién, sino un santo quien combate y restablece el orden natural de las cosas. Pero es en Alemania donde el cine de terror madura, y esto es porque las cosas que pasaban en ese momento en Alemania generaban miedo, inseguridad, angustia social. Siempre hay una relación entre las obras con lo que está sucediendo en la sociedad de cada época. A eso llamamos el contexto de producción de las obras artísticas. En el inicio del cine de terror, precisamente lo que sucedía en la Alemania, luego de haber perdido la Primera Guerra Mundial, daba miedo. La muerte, la inseguridad en las grandes ciudades industriales, semidestruidas, la desocupación, los despotismos de los gobiernos, acuérdense que estaba en ascenso el partido nazi, y el hambre, creaban una atmósfera asfixiante, angustiante, que se reflejaba en la pintura, en el cine de la época. Y en esa atmósfera es donde surgen las imágenes más emblemáticas de la historia universal del cine de terror. Dos películas marcan un hito en el inicio del cine de terror. El gabinete del Dr. Caligari es una, de 1920, y Nosferatu, de 1922. ¿Qué recursos usa ese cine inicial del género de terror? Usa una estética de la época llamada expresionismo gótico. Este era un estilo que se oponía al realismo, o sea que mostraba la realidad distorsionada por los sentimientos sombríos que se relacionaban con el estado anímico del pueblo alemán, sufriente, derrotado por la guerra. Recuerden, expresionismo gótico. Veamos un poco acerca de qué consiste ese movimiento estético en donde se nutrió el inicio de nuestro cine de terror actual. Para empezar, ¿qué entendemos por expresionismo? Se trata de un movimiento cultural nacido en Alemania a principios del siglo XX. Comenzó en el terreno de la pintura, con El grito de Edvard Munch de 1893 como principal antecedente. Los artistas que adherían a esta vanguardia, como Oskar Kokoschka, se oponían al impresionismo, por entonces muy fuerte en Europa, y abrazaban una visión más subjetiva que le permitiera transmitir la desesperación, la angustia, el miedo y la locura. De ahí que estos trabajos manifiestan una preocupación por el costado más lúgubre de la condición humana. Estos conceptos eran representados en los lienzos mediante formas asimétricas, colores específicos y sombras alargadas que respondían al punto de vista de personajes torturados. En el expresionismo, la subjetividad manda, una corriente que tiene sus raíces dentro de las mismas tierras alemanas por el lado del romanticismo que privilegiaba los sentimientos por sobre la razón. De las artes plásticas, el expresionismo se extendió a la música, la literatura, la arquitectura, la danza y la fotografía. Era cuestión de tiempo para que el cine, ya considerado una nueva forma de arte, también le diera lugar. El expresionismo se gestó en una época dura para Alemania. La Primera Guerra Mundial había dejado al país en un estado calamitoso. Fue una época de inestabilidad permanente. La sociedad estaba deprimida y en la incertidumbre debido a las pérdidas en el frente y a los avanzados problemas económicos. Ahora tenemos un poco más claro en qué consistió el expresionismo. Volvamos a nuestra película. El gabinete del Dr. Caligari de 1919. Las películas reflejan una manera de ver al mundo o de crear uno nuevo. El expresionismo alemán crea uno a partir de una manera de verlo. El gabinete del Dr. Caligari es un filme mudo de 1920 dirigido por Robert Finn. La cinta es considerada la primera película expresionista de la historia y una de las películas alemanas más influyentes e icónicas del movimiento. El filme nos habla de la demencia de las autoridades y la obediencia contra la voluntad. La historia es contada por Francis, un ciudadano que investiga las muertes de su localidad asociadas con un sonámbulo y su amo, el Dr. Caligari. Su pareja, Jane, es secuestrada por Cesare, el sonámbulo, y al ser descubierto, este huye y muere en una caída. Caligari también intenta huir. Francis lo sigue hasta un hospital mental del que es director, y en su oficina descubren libros que reflejaban su obsesión con una historia antigua de un hombre que usaba un sonámbulo para asesinar personas.
Cuando Caligari regresa, es capturado e ingresa como paciente a su propio hospital. La historia termina cuando Francis revela que esta historia es mera fantasía y que él, Jane y Cesare son pacientes del hospital y su doctor es Caligari. El doctor es un símbolo del Estado alemán y de cómo éste tenía el poder de persuasión sobre un pueblo dormido, sonámbulo, para poner en marcha sus planes, y por esa razón es que analizaremos la escena del acto 4, donde Caligari le ordena a Cesare que asesine a Jane, su lucha contra la obediencia, lo correcto, y cómo es que el vestuario, los planos y el escenario reflejan el mensaje de la obra. En esta puesta en escena, podemos ver diferencias en los personajes desde el vestuario. Por ejemplo, Pine refleja la naturaleza de estos dos personajes con ellas, vistiendo Cesare, el que comete los asesinatos, de color negro, como símbolo de oscuridad, maldad y muerte, mientras que Jane, que representa el lado más humano o bondadoso, es vestida de un blanco total para representar a su personaje. Los detalles en cuanto al maquillaje de Cesare son exagerados, como es característico de este movimiento, pero también son simbólicos. Él, al ser una persona controlada y sin autonomía, no tiene una visión clara del mundo que lo rodea. Es por eso que se usa el recurso de las sombras y el contorno difuminado en el alrededor de sus ojos. Los planos en esta cámara estática en la mayor parte del tiempo transmiten una visión completa de los acontecimientos que suceden. Esto lo demuestran con un plano general, como el que se ve en el momento en el que Cesare lucha contra la obediencia hacia Caligari de asesinar a Jane, y el primer plano enfocado en su rostro, en el momento en el que intenta desobedecer. Acción que también se refleja en el escenario de la escena, al mostrar las ventanas, las fuentes de luz, como objetos torcidos indicando que la vida, día, noche y entorno no eran como debían ser, estaban en desorden, torcidos, como el sentido de la moral en el personaje de Caligari y de Cesare. En fin, podemos notar cómo el lenguaje visual de la puesta en escena nos comunica infinidad de cosas. Hasta los aspectos más simples te dicen algo sobre el mensaje y las temáticas de las que trata una película. El gabinete del Dr. Caligari cumple su estatus de reliquia cinematográfica al hacer uso de todos los recursos de la puesta en escena, destacando el escenario, el maquillaje, los planos y el vestuario. Ahora sí, una película que me encanta. Se trata de la segunda película emblemática que marcó el género de terror y aparece 2 años después del gabinete del Dr. Caligari, en la misma Alemania, esa Alemania sombría de la posguerra. La película se llama, y es una película de culto, Nosferatu, de 1922. En 1838, en la ciudad alemana de Wisborg, viven felices y enamorados Thomas Hutter y su esposa Ellen. Hutter debe viajar a Transilvania para realizar una operación inmobiliaria. El cliente es el conde Orlok. Llega finalmente a los Cárpatos, hospedándose en una posada para descansar. Y observa que con solo pronunciar el nombre de Orlok, todos los pobladores lo miran asustados y tratan de convencerlo para que no continúe con el viaje. En su habitación encuentra un libro. El título: De espíritus aterrorizados por vampiros, sortilegios y los 7 pecados capitales. El nombrecito que tenía. Ahí lee que de la semilla de Belial, Belial es el inframundo donde habita el demonio, surgió ahí un vampiro, Nosferatu, que vive y se alimenta de sangre humana, viviendo en cuevas terroríficas, cámaras funerarias y ataúdes llenos de tierra maldita. Si bien el argumento es copia del Drácula de Stoker, con algunos cambios, la genialidad de Nosferatu no es el argumento en sí mismo, sino el tratamiento que hace de él. Los ambientes sombríos, asfixiantes, el terror siempre presente, una tensión permanente, el uso de las luces y las sombras, los contrastes, la calidad de su fotografía y, por supuesto, la original caracterización de Nosferatu. Nosferatu deriva de una voz griega, nosóforos, que significa transmisor de enfermedades. Orlok, el Drácula,
porta un virus mortal con un ejército de ratas para llevar la epidemia y el confinamiento a toda Europa. Ese mismo año del estreno de Nosferatu, 1922, los fascistas italianos realizan la marcha sobre Roma y el rey, en ese tiempo había un rey en Italia, es forzado a nombrar a Benito Mussolini como jefe del gobierno. En Rusia, simultáneamente, se consolida el dominio del Partido Comunista en toda la Rusia zarista y se funda oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Muchos críticos encuentran en la película Nosferatu la metáfora que anticipa el terror que sufrirá el mundo con el ascenso del totalitarismo y la posterior guerra mundial que cambiará el mundo para siempre. Lo central que no debemos perder de vista es que el origen del cine de terror se basa en que lo aterrador es sobrenatural. Es lo sobrenatural que irrumpe en nuestro mundo recordando nuestras peores pesadillas, que se expresan a través de un ser sobrenatural que viene a inquietar nuestra vida cotidiana. El inicio del cine de terror está marcado por la Primera Guerra Mundial y el posterior ascenso aterrador del nazismo al poder. ¿Qué pasó con los directores de ese cine? Los directores del cine alemán huyen a Estados Unidos y se suman a los inicios del cine de Hollywood, fundando el cine clásico del terror y el efecto aterrador que esto producía. Y se encuentran con una sociedad norteamericana también aterrorizada por la crisis económica de 1929. Del mismo modo que en 1919 el descontento de la sociedad alemana llevó a la fundación del partido nazi, que culpó a los judíos de los males de Alemania, en Norteamérica el Ku Klux Klan culpó a los ciudadanos negros de la crisis económica de Norteamérica y comenzó su aterradora persecución. Pero el terror social no terminó con la Primera Guerra Mundial. Poco después estalló la Segunda Guerra Mundial. En medio de la guerra se estrena en 1942 una inquietante película, La marca de la mujer pantera, de Jacques Tourneur. La película narra la historia de Oliver, un joven que conoce en un zoológico de Nueva York a una extraña y solitaria chica, que siempre acudía a ver la jaula de la pantera. Poco después, Irna, así se llamaba la chica, le confiesa que ella misma está aquejada por una maldición y que a merced de esa maldición en ocasiones se transforma en pantera. Tiempo después, la pareja contrae matrimonio, pero ella se resiste a consumarlo. El carácter de Irna poco a poco se va enturbiando a raíz de sus celos hacia una tal Alice, una compañera de trabajo de Oliver, a la que comienza a perseguir acosándola hasta que finalmente cae abatida por las balas de la policía frente a la jaula de la pantera, sin que quede claro si realmente era presa de una maldición o padecía una grave enfermedad mental. Esto es básicamente lo que cuenta
esta película, el argumento, durante apenas 73 minutos. Esta película es importante porque marca un cambio clave en la historia del cine de terror. Es el eslabón entre la forma primitiva de narrar el terror y la narración moderna. ¿Por qué esto que estoy diciendo? Porque lo aterrador ya no está en el otro mundo. No viene ni de los dioses ni de los demonios del inframundo, sino que lo que aterroriza está en este mundo. Más aún, puede estar dentro de nuestro propio humanismo. Además, introduce por primera vez otras novedades en la narrativa del cine que se van a mantener hasta hoy. Mencionemos esas originalidades, las originalidades que hacen tan importante esta película como eslabón. Primero, aparece la ambigüedad, se rompe esta dualidad de bien y mal. Ya no se sabe si los monstruos son malos, buenos, si las personas son las víctimas o son los victimarios. Lo malvado y lo bondadoso se mezclan en lo humano. Segunda característica, también se rompe el estereotipo que lo malo se representa con la fealdad y lo bueno con la belleza. Otra ruptura es que ya la locura es racional y lo racional es loco. También se pierde la frontera entre la realidad y el sueño. Otra novedad es que la película no está basada en una novela, como antes. Su argumento es propiamente cinematográfico. Aparece también la sexualidad por primera vez y el erotismo en una película de miedo. Y eso es muy rupturista para aquella época conservadora. Otra novedad en esta película es el sonido. Por primera vez se usa el silencio y los ruidos como recurso narrativo, más expresivo, mucho más que la banda sonora. Esto le da a la propuesta cinematográfica un realismo, una intimidad, una tensión. Usa los silencios y los ruidos. Aparece otro tema como característica, el encierro y la liberación. La razón como encierro y la locura y el sueño como liberación. Además, las sombras expresionistas juegan, como siempre, un lugar importante, pero utiliza como recurso para ocultar una novedad, la técnica del fuera de campo. Otra novedad, ya no usa las leyendas antiguas, como en el caso de Drácula, por ejemplo, sino una leyenda urbana, algo parecido a Candyman o al lobizón o al chupacabra. Esta idea de la pantera, de la mujer pantera, era una leyenda urbana. Y por último, como gran novedad, el final es abierto. Es decir, uno no sabe si terminó siendo un sueño o una locura o terminó siendo realidad. Veamos una de sus escenas de culto de esta película, una mujer pantera. In school. Gee whiz, Mrs. Hansel. Oh, comed, window. What is the matter, Ernest? En esta primera parte cerramos los rasgos característicos del primer cine de terror.
sus obras más emblemáticas que marcaron el género para siempre y su relación con lo que pasaba en el contexto social de la época. El próximo capítulo veremos cómo sigue evolucionando esta historia. Y lo que viene es una historia de monstruos. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que